Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el maravilloso director Jaime y para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Y hoy nos encontramos en el día 19 del mes de febrero, que equivale al día 28 del mes de Shevat, de acuerdo al calendario de Hillel. Como ustedes saben, nuestro ministerio se enfoca en enseñar las escrituras de la perspectiva hebrea para así intentar comprender mejor las palabras del maestro Nazaret desde su entorno cultural y espiritual y a la misma vez las enseñanzas de los apóstoles. Como ustedes saben, hemos mencionado muchas veces cómo los apóstoles no vieron con pensamiento negativo el que los gentiles tuviesen la oportunidad de estudiar a Moisés en la sinagoga. Al contrario, dejaron en las manos de los gentiles el que estos decidiesen hacerlo. Eso encontramos cuando analizamos el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando en una disputa un grupo de fariseos estaban diciendo que si no se circuncidaban y observaban la ley de Moisés, de ninguna forma pudiesen alcanzar la salvación. Claramente tenemos que primero definir el concepto de la salvación a la luz de las Escrituras, porque muchas personas han asociado la salvación con la vida eterna, y son dos conceptos bien diferentes a la luz del pensamiento hebreo de las Escrituras. Cuando la Escritura habla de la salvación, se está refiriendo a un día, a ser salvos de un día donde la ira divina será manifestada en la tierra. La ira vendría sola, no vendría acompañada, la justicia de Dios vendría sola, no vendría acompañada de la misericordia. Y esto nos lleva a hablar un poco de la porción que estudiamos el día de ayer. El día de ayer tuvimos la porción titulada Mishpatim. Mishpatim se encuentra en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 21, y termina en el 24:18. Perdón. La lectura es una continuidad de los eventos narrados con respecto a la aparición y asentamiento de Israel en el Sinaí, para esto recibir la adopción, el pacto, las promesas y la promulgación de la ley, como dice Pablo Tarso en el capítulo 9 de Romanos. Cuando el Eterno le dice al pueblo de Israel a través de Moisés que ellos serían una nación santa y serían reinos sacerdotes, estas palabras implican un deber, una responsabilidad de promover, de promulgar, de dar a conocer la unidad absoluta del Creador en el mundo. Hay una gran relación, amigos, entre el evento del Sinaí, narrado en el libro de Éxodo, y el evento de la Torre de Babel, que se encuentra en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando ocurre la confusión de lenguas. Con ello nace la confusión de la comprensión de, valga la redundancia, la realidad de Dios. La idea de un solo Dios, la idea de el concepto hebreo llamado, eh, se me olvidó la palabra, lo que usted conoce como providencia divina, que no es una palabra justa para referirse a eso. Hashgaha es la palabra hebrea y alude a la idea de cómo Dios dirige su mundo. El, esta idea de cómo Dios dirige su mundo y la idea de la unicidad de Dios, que es el principio fundamental de la fe judía. Le preguntaron al maestro Nazaret cuál es el mandamiento más importante y él habla de dos. El Shema, el más importante con respecto a Dios, y el amor al prójimo. Usted preguntará, ¿qué es el Shema? El Shema se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios le dice, Moisés le dice a Israel: oye Israel, el eterno tu Dios, el eterno uno es. Y esta promulgación de esta realidad y de la fe de Israel eh, la confirma el maestro Nazaret y sus discípulos. Usted va a encontrar que Pablo de Tarso, cuando le habla a los gentiles el Evangelio, le dice que para nosotros, o sea, para los hijos de la fe, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Yeshua el Mesías. Y aquí tenemos que redefinir el concepto de Señor a la luz de la teología paulina, porque eh, el hecho de que Pablo Tarso utilice una palabra griega que se encuentra en la Septuaginta cuando se refiere al Creador no necesariamente implica el mismo sentido a la luz de sus palabras. Esto porque tenemos que entender el mundo cultural donde Pablo está enseñando.
Pablo está enseñando un mundo gentil donde se le ha introducido la idea de que el Señor de las vidas de ellos es el César y que sus vidas están en las manos de César. El César decide si ellos viven, si ellos mueren, si ellos prosperan, si no prosperan, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo va introduciendo a los gentiles a la idea del reinado del Mesías, cuando el Mesías regrese, porque obviamente Pablo está hablando de la era mesiánica que habría de completarse según los profetas habían hablado, les está enseñando a los gentiles que ellos debían jurarle lealtad y absoluta y fidelidad al Mesías de Israel para que pudiesen participar del reino que habría de venir y ser ciudadanos de ese reino. En ese sentido es que Pablo presenta la idea del Mesías como Señor. La palabra Señor en hebreo es la palabra Adonai o Adón o Adoní, dependiendo del contexto del texto. Porque, por ejemplo, Adonai significa amo, mi amo. Mi amo sería Adoní. Y la palabra Adonai se refiere a amo, el que es el que domina, el que manda, el que gobierna, el que decide sobre mí. Ese es el concepto hebreo con respecto a esa palabra. Y esa palabra es muy importante porque entonces cuando nos referimos al Creador como Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei, el Señor, si usted tiene su Biblia en español va a encontrar Jehová, que realmente debería decirse Jehová porque la Yud no suena como J. Eso depende de la pronunciación tradicional que exista, porque usted en una Biblia católica va a encontrar Yahvé, y hay ciertas versiones, por ejemplo, la Peshita, que viene de la lectura aramea, va a encontrar a Yahweh en su lectura en español. Cuando usted encuentra la palabra Adonai y el nombre del Eterno, se está refiriendo al Eterno o al Creador como el amo, el que manda, el que dirige, el que domina, el que gobierna. En este sentido, la corona del dominio, el Todopoderoso se la ha entregado al Mesías como parte de las promesas que él había establecido al pueblo de Israel a través de los profetas. Y obviamente su fundamento es el pacto de David. ¿Cuán importante es entender la providencia divina para corregir las ideas que tenemos con respecto a Dios? Cuando les digo que hay una relación grande entre el Sinaí y la Torre de Babel, con esto les estoy diciendo que con la adopción del pueblo de Israel, Dios comienza a manifestar el proceso del Tikkun Haolam, la reparación del mundo, uno de los conceptos muy importantes que tenemos en la Escritura y pasamos por alto. Tanto así que Pablo lo menciona de forma indirecta y nosotros no nos hemos percatado de ella. Cuando usted lee en Romanos que él dice, porque la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Ese texto que usted lee de Pablo está hablando del Tikkun Haolam. ¿Por qué? Porque inmediatamente que Pablo dice esas palabras, él va a continuar diciendo, y lo voy a buscar aquí rápidamente, él va a continuar diciendo lo siguiente en el versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por de aquel que la sujetó a esperanza, de que la misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Pablo está hablando de un concepto judío que se llama Tikkun Haolam, la reparación del mundo. Se entiende en el pensamiento judío que con la rebelión de Adán al comer del fruto del árbol prohibido, sea lo que eso significa y se discutiría en otro momento, con ello, con esa acción entró en el mundo la contaminación, lo que se conoce como la tumá, la impureza. Y con esta impureza, una desconexión de la realidad del ser humano con respecto a su creador. Y en la medida que la contaminación comienza a aumentar en el mundo, que la escritura lo llama pecado, lo que usted conoce como pecado, lo que pasa es que la palabra pecado limita el concepto. ¿Por qué? Porque la escritura habla de tres tipos de transgresiones y a los tres nosotros le llamamos pecados y no entendemos realmente la severidad de cada uno de ellos. Hay una palabra hebrea para pecado que se refiere a faltas involuntarias, faltas que la persona comete sin conciencia alguna. Ese tipo de pecado no requiere muerte en lo más mínimo. Hay pecados que están vinculados a
acción voluntaria. Lo hizo con toda la intención. Ese tipo de pecado se conoce como el pecado peshá, el pecado que requiere muerte. Y está el avón, el pecado avón, que lo conoce como iniquidad. Y este tipo de pecado, llamado iniquidad, es el pecado más grave, porque los residuos de él en el mundo son cada vez más fuertes. Y conocer esto es muy importante porque los tres generan tumá, uno impureza, uno es en menor grado en comparación a otro. Cuando Adán se le revela al Creador, él introduce la tumá al mundo y con esa tumá, con esa impureza viene la muerte, la sentencia de la muerte de parte del Creador, que a fin de cuentas, cuando analizamos, le hace un bien al ser humano. Pues imagínese el ser humano viviendo para siempre en un estado de impureza tal que no le permitiese nunca reconciliarse con su Creador y volver a experimentar el estado de perfección que una vez tenía. Concepto bastante complicado para poder difundirlos aquí en media hora, ¿verdad? Cuando comienza la tumba mental en el mundo, el Eterno, bendito sea, basado a este nivel de impureza que se está manifestando en el mundo por las acciones del ser humano, trae consigo un remedio temporero. Y cuando decimos temporero, nos referimos que el remedio pertenece a esta era, pero no a lo que la Biblia llama el Olam Haba. El Olam Haba es lo que usted conoce como la vida eterna o el mundo por venir. Haye Olam, usted lo conoce como vida eterna, y Olam Haba, el mundo por venir. Usted tiene el Olam Haba en el libro de Revelaciones, capítulo 20 de Revelaciones, comienza a hablarse del gobierno mesiánico, y inmediatamente después del gobierno mesiánico se inicia el Olam Haba, la nueva creación, el mundo por venir, donde dice la Escritura que no habrá muerte ni todos los elementos relacionados a la tumá. Por eso es que desciende como novia o una Jerusalén celestial, una forma de referirse a un centro, al centro del universo, por así decirlo, y la pureza absoluta del centro del universo y su relación el humano con ella. Cuando llegamos al relato de la Torre de Babel, encontramos que el Creador confunde las lenguas de los seres humanos y obviamente el humano cargando la tumá, la impureza y la inclinación hacia la rebelión en sus entrañas, con esta confusión de lenguas que ocurre por razón que la Escritura describe como la Torre de Babel, y eso pues sería tema para otro momento, ¿verdad? Porque también estamos cortos del tiempo. Vamos a ver que con ello, en la historia de la humanidad comienza a confundirse la idea de Dios y a la misma vez el humano comienza a adorar cosas que no son Dios y a crear nuevas ideas con respecto a Dios, y a las fuerzas de la Tumá comienza a personificarlas. Con ellos comienzan a nacer los múltiples dioses que vemos en la cultura humana y también las comprensiones con respecto a lo que usted conoce como los demonios, que es una palabra griega que significa los espíritus. Cuando Hashem, bendito sea, escoge a Israel y lo lleva al Sinaí y le da el título de nación santa, real sacerdocio, le está con ello implicando el deber y la responsabilidad que se le encomendó a ellos de difundir la unicidad de Dios y reparar el mundo con respecto a la comprensión de las cosas relacionadas al prójimo y a Dios. Esto es muy importante porque en esta Parashá Mishpatim vamos a encontrar que después de los israelitas recibir las 10 palabras de la boca del Eterno, el Todopoderoso le da a Moisés una serie de leyes civiles que buscan con ello dar a conocer la justicia divina en el mundo. Están escritos en un lenguaje y un mundo cultural bien diferente al nuestro, pero cuando analizamos el contenido de ella y buscamos entenderlo a la luz del intelecto, que en hebreo se conoce como la Neshama, si usted no lo sabía, en el mundo judío se enseña que el alma tiene diversos niveles de percibir la realidad. Y se encuentran en la escritura, solamente que cuando usted lo lee en español, pues usted siempre va a encontrar la misma palabra, alma. Y pues esa palabra limita el sentido de todas las palabras relacionadas al alma. Incluso se dice en niveles más
profundos de estudio bíblico que el alma tiene 5 niveles, 3 que son percibidos por el ser humano y 2 que están escondidos y no están del todo revelados. Uno se conoce como el nefesh, que es la fuerza vital del ser humano, lo que la escritura llama, lo que la escritura dice que ésta se encuentra en la sangre, la fuerza vital del ser humano. Otro se conoce como el ruach del alma, el espíritu del alma, que es esta inclinación humana a manifestar sus emociones, sean positivas o negativas, en el lenguaje humano, ¿verdad? Y está lo que se conoce como la Neshama. La Neshama es, los sabios de Israel le llaman el aspecto inteligente del alma. El alma posee inteligencia. Incluso en lenguaje judío se dice que esta es la antena del Espíritu Santo. Esto es bien interesante porque cuando Pedro, perdón, ve que los gentiles reciben el Espíritu Santo y a la misma vez experimenta poder ver cómo Cornelio, en el caso del relato de Pedro, comienza a hablar de las maravillas de Dios en idiomas. Muchas personas se enfocan en hablar en lengua y no en lo que está pasando con esas lenguas. Usted va a encontrar en el libro de los Hechos cómo los discípulos comienzan a hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo Cornelio, un hombre que no fue educado en la cultura y el pensamiento bíblico judío, puede hablar de las maravillas de Dios así de repente? Se enseña con esto que cuando el humano se reconcilia con su creador, su alma, su neshama, comienza nuevamente a percibir a su creador y comienza a recibir entendimiento de su creador. Incluso esto es bien importante porque si usted lee a Maestro Nazaret hablando de cómo el Espíritu de la verdad vendría y le recordaría todas las cosas a los discípulos, hay un vínculo en estas palabras del Maestro con la idea de la Neshama. Entonces, cuando los israelitas reciben estas leyes que se conocen en la porción de esta semana como Mishpatim, eh, uno las lee en el sentido simple del texto, y es importante que usted sepa que en el mundo judío un texto bíblico tiene 4 niveles de comprensión. Está el Peshá, el Remés, el Drash, el Sod. El Peshá es el sentido simple del texto. El Remés es una forma de interpretación que alude a conectar ideas que están expresadas en los textos. Por ejemplo, cuando usted lee un texto de un profeta y rápidamente se recuerda un texto de la Torah de Moisés y se acuerda también de un texto del libro de los Reyes, usted está haciendo un remes, una conexión entre palabras, entre textos e ideas detrás de los textos. Está el drash, el sentido homilético, interpretativo del texto, donde de ahí se exponen, incluso de ahí es que salen las famosas predicaciones, que en el mundo judío también existe. Las palabras de exhortación que usted lee de Pablo de Tarso en el libro de los Hechos, cuando él iba a las sinagogas a predicar al Mesías, se conoce como un drash, el sentido homilético del texto. Y está el sod, el misterio del texto, que está relacionado a los secretos divinos con respecto al plan de Hashem, bendito sea, y lo que significan las cosas verdaderamente de la luz. Estos son los 4 niveles que se conoce. Hay otros niveles adicionales que se llama uno adicional que se llama el nivel del Mesías. Y esto algunos rabinos dicen que esto es que cuando el Mesías venga, explicará las profundidades de la Torá que Moisés no dio a conocer y que ningún ser humano ha recibido. Solamente le pertenece esa revelación al Mesías. Esto es bien interesante porque cuando tú lees a Yeshua decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo, esa palabra conocer puede implicar la idea de entender o en el sentido de eh, haber tenido una experiencia cercana o tener una experiencia cercana a él y con eso poder conocer sus profundidades. Como les dije en esta porción Mishpatim, he hablado sí muchas cosas, lo sé, pero son necesarias para poder exponer ideas en la escritura. Vamos a ver una serie de leyes civiles que Dios le va a dar al pueblo de Israel para vivir en la tierra de Israel y con ellos
poder conocer cómo la providencia divina se manifiesta en el mundo. Hay textos que usted va a leer en su sentido simple y no le va a hacer ningún sentido en el mundo moderno que usted escucha y conoce. Pero cuando nos adentramos en la profundidad de los textos, vamos conociendo un poco mejor la idea de la Hashgacha, la providencia divina en el mundo. Y hay un texto muy interesante que los sabios de Israel relacionan con esta porción de Mishpatim cuando Dios le dice a Moisés, estos son los decretos que le darás a conocer a los israelitas. Hay el Midrash Rabbah, que es una colección de textos, sermones rabínicos, dándole sentido homilético al texto, hacen un remes de esta lectura inicial de Éxodo 21, una conexión con el Salmo 89:14, cuando dice el texto, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. En hebreo, la lectura es muy interesante porque le da un sentido mucho más claro a las palabras que no tenemos en nuestro idioma. Incluso algunos sabios comentan de que los idiomas que tenemos hoy en día son idiomas de confusión y que el idioma de la comprensión es el idioma de la lengua santa, lo que usted conoce como el hebreo. Y que cuando la humanidad llegue otra vez a comprender la lengua santa, todas las confusiones que se generaron en Babel con respecto a Dios y las ideas de Dios se sanarán. Esto es importante porque cuando usted va al libro de los Hechos y ve a los discípulos recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos comienzan a hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios. O sea, Dios los empodera a ellos para poder hablar en diferentes lugares, los idiomas que esas personas entienden, las cosas con respecto a Dios. Esto como parte del proceso del Tikkun Olam, para que se cumpla lo que dice el profeta Zacarías en su momento, en aquel día Dios será uno y su nombre uno. Pero regresemos al texto de los Salmos, cuando dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad verán delante de tu rostro. Si usted va en Hebreo dice, Sedek Mishpat, justicia y derecho. Pero cuando usted va al hebreo, usted va a encontrar que la palabra mishpat se refiere a juicios y sedek se refiere a justicia. Justicia y juicios son el fundamento del trono de Dios. Mejón, Kisei, el fundamento del trono de Dios. Kisei es la palabra hebrea para trono. Y luego dice, Gesed ve'emet, la misericordia y la verdad. Pero la palabra hebrea para misericordia es Gesed, que es la palabra que usted conoce como gracia, la bondad. Pero también se utiliza para referirse a misericordia. En este contexto se utiliza para misericordia porque obviamente, ¿qué relación tiene la justicia de Dios con la bondad? Será bien difícil comprenderlo, ¿verdad? Aunque no es así cuando profundizamos en el texto. ¿Por qué dice el texto que la misericordia y la verdad van delante de tu trono? El texto en sí está implicando que cuando Dios manifiesta la justicia y el juicio, Él la acompaña de misericordia, fundamentado en la verdad. Y recuerden que el maestro Nazaret dijo, tu palabra es la verdad, para que esto se manifieste en el mundo. Por eso que usted va a encontrar en los escritos nazarenos que se enseña que va a haber un día donde la gracia sería quitada y entonces se manifestaría el justo juicio de Dios. Interesante, el justo juicio de Dios, que es lo que usted lee en este texto como Sedek Mishpat. Hay un texto de la literatura rabínica que quiero compartir con ustedes que me pareció muy interesante, que nos lleva a nosotros a pensar mucho más en lo que significa esto y tal vez por qué, podemos comprender mejor por qué los gobiernos de los seres humanos están cada vez más fracasando en sostener la vida, la ley y el orden y la calidad de vida social correcta en la humanidad. Devarim Rabbah 5.1, que es parte del Midrash Rabbah, dice, Rabbi Shimon ben Gamaliel dijo, no te burles de la ley, porque es uno de los tres pilares del mundo. ¿Por qué? Porque los sabios enseñaron, sobre tres cosas se sostiene el mundo, sobre la ley, sobre la verdad y sobre la paz. Fíjate que si perviertes la ley, has alborotado el mundo. La palabra que se utiliza ahí para el alborotado se refiere a trastocar, porque es una de sus piernas.
Nuestros rabinos dicen, el poder de la ley es feroz, pues es una de las patas de la cátedra de gloria. Kisei Hakavot. Kisei Hakavot se refiere al trono de la gloria de Dios. Como sabemos, Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. El amor y la fidelidad van delante de ti. El santo, bendito sea, dice, ya que el castigo de la ley es feroz, ten cuidado, ¿de dónde lo sabemos? De lo que leemos sobre el tema de Deuteronomio 16:18, jueces y oficiales establecerás. Lo que está diciendo aquí este texto es que para que el mundo funcione es necesario que exista ley. Pero, ¿cómo debe existir esta ley? Usted va a encontrar en la lectura de Mishpatim, en esta sección de la Torá esta semana, cómo Dios hace constante énfasis de la importancia que debe tener la debida elección de los jueces y oficiales que establecen la justicia y el derecho en la tierra, de cómo estos no deben corromperse, ni aceptar soborno, ni inclinar la balanza de la justicia para favorecer a clases menos aventajadas porque le parece a su propio ojo lo correcto. Yo decía ayer, y tal vez esto sería algo controversial, pero es muy cierto, que una cosa es que las personas que son ricas den una porción de su riqueza para asistir a las personas menos aventajadas, como la Escritura enseña que debía haber un diezmo especial para la viuda, el huérfano y el pobre. Y otra cosa es que busquemos legislar para quitarle todo lo que poseen y dividirlos en partes iguales a otras personas. La Escritura no habla en favor de eso. Al contrario, la Escritura dice que toda persona debe trabajar y buscar su sostenimiento, y el que ha tenido la bendición de recibir mucho debe utilizar sabiamente esa riqueza para hacer que la justicia divina se manifieste correctamente en el mundo. Si ha tenido ganancias deshonestas, en su momento será enjuiciado por eso. Pero de ninguna forma la Escritura habla de quitarle a otro todo para repartirlo a otro. Esto lo vemos porque en el mundo que estamos viviendo hoy existe la tendencia a ese pensamiento, entre otros pensamientos donde cada vez más se está pervirtiendo lo que es correcto y llamando lo incorrecto correcto. Cuando estas cosas suceden, amigo, uno de los pilares del mundo se trastoca y con ello el potencial de que la sociedad colapse y no sea posible la vida en orden. Es interesante esto porque usted va a encontrar muchos, por lo menos aquí en Puerto Rico, muchos rótulos de personas hablando de anarquía. Eso es un pensamiento que es contradictorio, la verdad. Es necesario que exista la ley y el derecho, pero ¿cómo debe establecerse esto y cómo debe gobernarse? La Escritura nos enseña claramente cómo debe ser cuando profundizamos en ella y la exponemos correctamente. Son las 8 de la mañana, se me ha acabado el tiempo, me gustaría seguir con ustedes, pero sé que con el favor del cielo estaremos la semana próxima y estaríamos hablando de estas cosas y muchas más que se encuentran en la Escritura. Les hablo el More Joseph, nos vemos en la próxima. Shalom.